Amigas y amigos, muy bienvenidos a esta nueva edición de El Mesón Constituyente del Baquedano. Hoy con dos grandes amigos e invitados de la casa, Macarena Letelier. Macarena es abogada de la Universidad de Chile y está hoy día de candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 10. Y Luis Alejandro Silva, abogado de la Universidad Católica, también muy buen amigo desde hace mucho tiempo. Él es candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 13. Macarena, muy bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Hola, Luis Alejandro. Estoy acá. Luis Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Oye, para entrar en materia muy rápidamente, Macarena, constitución larga, constitución corta. Constitución corta, centrada a las personas, con las bases principales que nos llevan a un Chile mejor. Luis Alejandro. Constitución corta también, porque creo que es más integradora, más sustentable y mucho más respetuosa de las futuras generaciones. Y constitución corta versus derechos sociales, que ha sido un gran tema. Pensiones, salud y un largo etcétera. No, los derechos sociales claramente tienen que estar contenidos en la Constitución, siendo muy responsables en señalar a las personas que eso no significa llevarlos a la práctica de manera inmediata, porque no son programas políticos, y ahí hay que tener mucha conciencia del voto y elegir buenos programas y buenas personas que en definitiva gestionen recursos públicos para hacer posible todos esos derechos sociales. ¿Cuánto entendimiento de eso se ve, Luis Alejandro, en terreno, con la gente que hoy día va a votar en tu distrito? No hay una conexión directa entre las necesidades de la gente, las necesidades cotidianas, los dolores cotidianos y la Constitución. Lo que a mí me ha tocado, no sé, Macarena, cuál ha sido tu experiencia, pero es que es el alcalde, son los concejales los que realmente están en la mente de la gente. De hecho, a mí me ha tocado muchas veces tener que explicarle a la gente por tercera o cuarta vez que no soy candidato a alcalde, y en algunos casos sin resultado, ¿no? Así que, pero creo que para el candidato es una experiencia súper valiosa el escuchar qué significa para un vecino, una vecina de una de estas comunas, las carencias en salud, en pensiones, en educación y otras, para uno con sus conocimientos poderlo traducir, idealmente durante el proceso de redacción de la nueva Constitución, en un texto constitucional. Que al mediano plazo, porque yo en eso coincido con la Macarena, que en el mediano plazo vaya definiendo la trayectoria del Estado chileno. Maca, y en ese sentido, Macarena, perdón. No, por favor. Muy formal con nuestra querida candidata. En materia de pensiones, que sé que es uno de los temas que te ha preocupado mucho últimamente, ¿cuánto se puede hacer en materia constitucional para mejorar un modelo de ese tipo? Mira, solo quiero tomar una cosa muy breve. Adelante. Y voy a lo de las pensiones porque creo que Luis Alejandro dio en un punto que uno se da cuenta caminando por los distritos, y es la importancia de los gobiernos locales para las personas. Yo creo que la Constitución, los candidatos constituyentes, es un tema que escapa a muchas de las comunas de las que nosotros vamos a representar, pero ahí la importancia, la verdadera cara del Estado para la persona en poder mejorar su día, en el día a día, son los municipios. Entonces, ojo ahí en la relevancia que dejó la pandemia de las respuestas de las distintas municipalidades, y ahí la gran diferencia que hay entre vivir o no en una comuna. Entonces, yo creo que ahí se nos abre un tremendo tema. Respecto a las pensiones, mira, nosotros estamos hablando de dignidad, de igualdad, de tantos principios que estamos de acuerdo, y las pensiones al final impactan desde que se jubila, ¿cierto? El júbilo del jubileo debiera ser algo que uno espera, y en definitiva la vida de las personas de mucha clase media pasa a empobrecerse, y eso dentro de otros temas que conlleva el sistema actual que tenemos. Ahora, yo por supuesto creo que las cosas son perfectibles. Tenemos este proyecto de ley que lleva, ¿cuánto? 15, 16 años. O sea, ¿dónde está el sentido de urgencia? ¿Y dónde está el muñequeo político para poder sacar o no un proyecto finalmente que sabemos que tiene que ir a ayudar a las personas? O sea, el 3% para la cuenta individual, el 3% para un pilar solidario. Lleguemos a un acuerdo donde no se sienta que, como yo no sé si ustedes escucharon al senador Juan Pablo, porque no voy a decir que tiene mi mismo apellido, decir que había que tener un impuesto al trabajo y que era esto. O sea, eso es no entender nada.
Estamos hablando de brechas de género, estamos pensando en las mujeres en el siglo XXI, y esa es una de las diferencias más grandes, porque se ha cotizado menos, porque hay lagunas y porque históricamente ha habido menos formalidad en el trabajo de las mujeres. Entonces, tenemos que sacar el proyecto de pensiones, tenemos que llegar a un acuerdo, pero no podemos seguir dilatando esto. Y por ahí ciertas como posturas individualistas de algunos parlamentarios, que tenemos claridad de quiénes son. Entonces, yo aquí ya hacer un llamado a que no puede seguir esperando. Hay una propuesta del gobierno, ahora se está hablando de, bueno, hacer crecer el pilar solidario, mucha crítica, cómo va a ser la responsabilidad del ingreso fiscal que se está pensando para eso, el mayor precio del cobre, o parece que había plata, dicen algunos, y no se había dicho, pero yo creo que en concreto las pensiones. Hay que sacar este proyecto que lleva muchos años, hay que llegar a un acuerdo en ese sentido pensando en la urgencia del tema, en la urgencia. El adulto mayor en nuestro país, más allá de la carencia económica, está muchas veces en abandono, en unas situaciones que uno dice, ese es el resultado que tiene que tener la vida de las personas después de que nos educaron a otros, del esfuerzo. Y por otra parte, no solo la mirada asistencialista cuando uno piensa en las pensiones de quien se va a jubilar, también la mirada de nosotros como sociedad de mantener activas a esas personas que se jubilan. El adulto mayor no solo se traduce en el abuelito que hay que cuidar y acompañar, se traduce en que hay tercera edad, que hay cuarta edad y que más del 80% está sano, Enrique Luis Alejandro. Más del 80% de esas personas pueden seguir siendo fuerza activa. Se habla de la economía plateada, de los emprendimientos sobre 70 años. Pero necesitamos pensiones dignas para que todo lo que estamos hablando pueda suceder. El Silverback El Gorilla. Silver Economy. Luis Alejandro, y en esa misma línea, a mí hay algo que me preocupa muchísimo, dos temas en realidad involucrados en la misma pregunta. ¿Cuál va a ser el rol del aparato legislativo en este momentum que estamos viviendo? Porque Macarena nos dice que hay una continuidad de la agenda legislativa que tenemos que tener adelante. Y lo segundo es educación, así como dos grandes temas. O sea, ¿qué sentido tiene seguir legislando en un Congreso mientras tenemos una convención constituyente que está avanzando en restablecer los pilares de la República? Y lo segundo es, como tema social, ¿cuál es la preeminencia que tiene la Constitución en materia educativa? Bueno, respecto de la primera cuestión, yo soy relativamente optimista en el trabajo paralelo del Congreso y la Convención Constitucional, porque en definitiva la Constitución es un marco que está estudiando. La nueva Constitución es un marco que se está estudiando, pero la Constitución del 80 sigue vigente. Por lo tanto, el legislador tiene rayada la cancha. Y después, por otra, existe una tradición constitucional, una inercia constitucional que no debería, o que debería contener el trabajo legislativo dentro de una trayectoria que debería conversar muy bien con la nueva Constitución. Por lo tanto, va a ser un poco curioso, sin duda va a ser un poco curiosa esa convivencia, pero yo no veo mayores riesgos de choque, de descoordinación de esa armonía. Supongo que el Congreso va a ser bastante deferente al trabajo de la Convención, supongo. Podría obviamente ser provocador, pero no creo que lo haga, sería muy irresponsable. Y a la segunda cuestión, una idea que a mí me gusta y yo trataría de ponerle más énfasis del que ya tiene en el actual texto de la Constitución, que es la prioridad que debe tener la educación temprana. ¿No? El ciclo, la educación formal es un ciclo, y la primera parte de ese ciclo tiene un reconocimiento especial en el texto de la Constitución actual, pero a mí me parece que la práctica o las leyes se han desmarcado, especialmente con la gratuidad en la educación superior. Obviamente que yo querría que hubiese educación gratuita y de calidad para todo en la educación superior, pero evidentemente que en las circunstancias actuales eso no puede hacerse sino a costa de
satisfacer otras necesidades. Y honestamente creo que en el ciclo de la educación la prioridad la debiera tener la parte más temprana, la educación parvularia, porque todos los estudios demuestran, y yo lo sé sin ser un experto, que la parte más determinante del ciclo educativo es la primera. Por lo tanto, poner la mayor parte del presupuesto en la fase terminal del ciclo, ¿no? A costa de la fase inicial, a mí me parece que es un despropósito, y creo que obedece al simple hecho, o no sé si al simple hecho, pero obedece en parte por lo menos al que los párvulos no pueden salir a protestar. Los niños no están en las calles no pueden hacerlo. Rompiendo veredas ni rompiendo semáforos. Saliéndonos un poco de los derechos sociales y yendo hacia una materia que yo creo que está un poco escondida en el debate constitucional, pero que interesa mucho. Ustedes la tocaron tangencialmente hace unos momentos, que son los organismos constitucionales, las distintas entidades del Estado. Y ahí hay dos entidades que preocupan especialmente. Yo sé que tú, Macarena, has tenido un seguimiento cercano de dos de ellos. Uno, Banco Central, Economía. Tú estuviste muy ligada al mundo económico en su minuto. Y otro de los grandes temas es Poder Judicial, que también es uno de los organismos que está reglado en la Constitución y que lo más probable es que merezca un estudio bien sustantivo a propósito de esta nueva redacción. ¿Qué mirada tienes respecto del Banco Central y qué mirada tienes del Poder Judicial? Mira, yo soy absolutamente partidaria de mantener la autonomía constitucional del Banco Central. El Banco Central tiene que generar confianza en un país, ver la política macroeconómica y depende, entre otros, las tasas, la inflación, y que no se transforme en una caja de créditos para el gobierno de turno. Nosotros vemos que cuando se pierde la confianza en un banco central porque se asocia políticamente a un grupo, eso repercute en la economía de un país entero. Vemos como Argentina, por ejemplo, ha transformado el Banco Central en su caja, ¿cierto?, constante, o como en algún minuto el presidente Trump decía, suban o bajan las tasas al Banco Central en Estados Unidos. Y eso, la verdad es que es muy perjudicial. Hoy día el banco, por supuesto, que genera una confianza para muchos actores de la economía, tanto nacionales como internacionales, y eso tiene que mantener así. Ha habido una crítica de algunos sectores en atención a los nombramientos de los consejeros, a que el accountability sea más fuerte, pero muchas veces eso pasa por desconocimiento, porque existen métodos hoy día ya contemplados. Si alguno de los consejeros, por ejemplo, estuviera fuera del objetivo que tiene, porque tomar decisiones económicas con la información que tienes en ese minuto también es muy difícil de cuestionar a posteriori, porque cambian las circunstancias, ¿cierto? Pero eso también hoy día está contemplado. Así que yo creo que el Banco Central ha sido una institución que ha funcionado muy bien, y lo que ha funcionado bien hay que reconocerlo y mantenerlo. Por otra parte, el Poder Judicial es mi regalona, porque al final son banderas que tienen como poco glamour político, pero el acceso a la justicia te entrega dignidad, contribuye a la paz social, y tal vez debiéramos pensarlo como un derecho social, ya que estamos hablando, porque en la Constitución actual solo tiene garantizado con un recurso de protección que no se te juzgue por una comisión especial. Pero todo lo demás, que si bien tiene instituciones, tenemos la Corporación de Asistencia Judicial, existen instituciones, hoy día yo creo que no están dando el ancho para poder resolver los conflictos de las personas, y que al final eso sea tan importante como otros derechos, está más invisibilizado. Y ahí es donde el Poder Judicial tiene que robustecerse su independencia, en su independencia presupuestaria, Enrique. Hoy día vemos nosotros, los ministros de la Corte Suprema cuenta con 2, 3, un equipo de asesores muy menor, los clerks que se llaman, ¿cierto? Pero cumplen una función enorme. ¿Y qué pasa con todos los ministros que están en comisión de servicio, que están viajando por el país? Y tenemos la institución de los abogados integrantes. Yo creo que hay que darle una vuelta a eso. No existe otro país en que se contemple esa institución.
sin hacer un cuestionamiento a quienes han ocupado no esos roles, porque han sido tremendos abogados, hombres y mujeres del país. Pero hay que avanzar, hay que pensar tal vez en un gobierno de la judicatura, como se llama, y uno administrativo, pero hay que hablar con ellos. Estas medidas hay que tomarlas con el Poder Judicial, no desde una mirada política ni de lo que nosotros creemos. Hay que relacionarse, hay que establecer mesas colaborativas y hay que sacar proyectos que impacten en la eficiencia de la resolución de conflictos. ¿Qué pasa con la reforma procesal civil? Estamos hablando de la reforma a pensiones que lleva 14 años. Está empatadísima con la reforma procesal civil. Y uno dice, bueno, pero eso puede esperar. Pero tenemos que llevar nosotros, quienes nos dedicamos a esto de la justicia, la importancia de sacar esos proyectos, porque al final se transforman en que las personas puedan sentir una mochila más liviana frente a miles de conflictos que tienen. Y al final del día, eso se traduce en paz social, Enrique. Me ha llamado la atención, o me llamó la atención desde el 18 de octubre pasado en adelante, cuando la gente salía con sendos letreros hablando de que Chile era un país injusto y de alguna forma nuestras instituciones de justicia mantenían ese mismo discurso, decían, oye, falta más justicia, lo decían entre otros algunos jueces y muchos miembros del quehacer de la justicia. Y en ese sentido, Luis Alejandro, ¿qué rol le ves hoy día a la Fiscalía Nacional dentro de las responsabilidades que tienen la persecución de los delitos y la seguridad pública? Creo que esa pregunta debe responderse en un contexto más amplio, que es qué es lo que cabe esperar de la justicia, y ahí, sin perjuicio, obviamente, de que siempre se puede administrar con más perfección. Existe, quizás se ha ido instalando la expectativa de una justicia perfecta, es decir, a la medida e inmediata, y eso no existe. Y no existe aquí en la Tierra. Y creo que eso está muy presente en el discurso, y vale para el trabajo de la Fiscalía, vale para el trabajo de la Defensoría, y vale muy particularmente para el trabajo de los jueces. En el fondo, en la medida en que nosotros decidimos vivir, organizarnos como una república democrática, aceptamos que la justicia se administra conforme a las leyes. Y las leyes son productos que hoy día salen del Congreso, en donde están partes que tienen visiones distintas de lo que es el bien para la sociedad, compitiendo, y por lo tanto las leyes siempre son una solución de compromiso, ¿no? que mezcla, que integra visiones, y por lo tanto nunca satisface a nadie, y por lo tanto las soluciones que los jueces den en conformidad a las leyes aprobadas democráticamente nunca van a ser satisfactorios para todos. Y si esta cuestión no se asume, obviamente desde quienes ostentan los cargos de mayor responsabilidad para abajo, entonces siempre vamos a ser testigos de una escalada creciente de frustración frente a las respuestas de la justicia, no solo las que dan los jueces, sino las que dan los administradores públicos, las que dan los profesores, en fin, a cualquier individuo que por razón de su cargo, de su función, está llamado a tomar una decisión, puede ser con razón tildado de injusto, pero si esa calificación no está dentro de este contexto que le estoy señalando, en el fondo es el desparramo, ¿no? No hay sociedad que pueda convivir, ¿no? Por lo tanto, a tu respuesta sobre la Fiscalía, a tu pregunta sobre la Fiscalía, mi respuesta es esta, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de la justicia y qué es lo que debemos esperar si decidimos vivir o organizarnos como una república democrática? Y un complemento, Luis Alejandro, en un tema ligeramente distinto. Porque al final la justicia depende, o la justicia conlleva la forma en la que las personas viven y se desarrollan dentro del territorio de Chile. Descentralización. ¿Cómo ves los gobiernos municipales y los gobiernos regionales hoy día con esta figura de gobernador, con este redibujo de la forma de llevar adelante la administración de Chile en un mecanismo constitucional futuro? Sí, yo creo que en la descentralización hay una oportunidad gigante en el proceso que vamos a enfrentar, porque como decía la Maca al comienzo del programa,
la realidad de los vecinos de prácticamente todas las comunas de Chile encuentra en la municipalidad la primera fuente de respuesta y probablemente la fuente a la mayor cantidad de preguntas que tiene, de necesidades que enfrenta. Y por lo tanto la descentralización yo la plantearía desde las municipalidades, ¿no? Y desde ahí hacia arriba, ¿no? Yo no partiría por la descentralización de las regiones, sino por el empoderamiento de las municipalidades, y de allí iría escalando a un modelo de descentralización cada vez más alto, que se hiciera cargo de enmarcar la actividad nuclear, que es la de las municipalidades. Obviamente esto tiene que estudiarse desde el punto de vista técnico, porque está el problema de los tributos, las cargas, está el problema de la seguridad que proveen las municipalidades, pero yo creo que ahí hay una excelente oportunidad. A mí me gusta mucho la idea de estudiar en serio en este proceso la posibilidad de darle mayor atribuciones a las municipalidades y consecuentemente a las estructuras descentralizadas territorialmente. Aquí obviamente que hay que asumir los riesgos que comporta la descentralización, porque obviamente tiene una cara muy positiva, que es balancear el desarrollo del país territorialmente, pero tiene una cara negativa, que es que si tú les das mayores autonomías, puedes crear mayor desigualdad entre las regiones o entre las municipalidades por quienes los gobiernan, ¿no? Y ese es un riesgo que tenemos que estar dispuestos a correr, es decir, en la medida en que descentralizamos, damos mayor autonomía, y a la autonomía le acompaña siempre una cuota de riesgo. Y la cuestión es estar dispuesto a asumir el riesgo que comporta la descentralización. Fantástico. Para ir ya hacia la recta final de este episodio, me gustaría que nos contaran un poco más, Macarena, de tu distrito, de la gente que compone el distrito, de quiénes son los que van a votar por ti, de esta invitación necesaria a tener buena gente que apoye tu campaña o las campañas de la gente que hoy día está tratando de que las cosas se hagan de mejor manera. ¿Y cómo están los apoyos? ¿Cómo ha estado el componente social dentro de ese proceso de campaña? Mira, el distrito es un distrito muy grande, con realidades diferentes, pero con necesidades que al final son bien transversales, más allá de esas realidades diferentes. Son Providencia, Ñuñoa, Santiago, La Granja, San Joaquín y Macul. Las necesidades transversales pasa por una desesperación por la falta de seguridad que hoy día existe. O sea, en San Joaquín me tocó conocer un grupo de mujeres que se llaman Las Cámaras y en la noche se turnan para estar vigilando afuera de sus condominios por la violencia que hoy día existe. En La Granja hay una necesidad de mejorar la gestión municipal. Hay una sensación de abandono de muchos de los vecinos del lugar, y tú ves ahí un poco lo que conversaba y comentaba Luis Alejandro, de la diferencia en los recursos que manejan los municipios, pero eso también va de la mano de los equipos humanos que existen dentro de los municipios, y hay que profesionalizarlo porque tienen que postular a fondos o a programas del fondo municipal que redistribuye finalmente esta como solidaridad que hay entre los municipios. Porque tú tienes municipalidades que tienen 1 millón de ingresos per cápita versus otras que tienen 100.000, pero también hay mucho de gestión. Entonces ahí hay dos desafíos. Pero yo te insisto, es un distrito donde el gran llamado de todos los vecinos a las autoridades, más allá de que sea una elección de constituyentes, de alcaldes municipales, es a devolver la seguridad. Y ahí nosotros sabemos la cantidad de proyectos de ley que están durmiendo, inteligencia, control de armas, robo de madera, o sea, es interminable. Y ahí también tenemos que poner un sentido de urgencia importante, porque si no tenemos seguridad para este distrito en general, estoy hablando del distrito porque hoy día hablamos de un país, tendríamos un programa entero si hablamos de la zona macro sur, pero si nosotros no tenemos seguridad, no tenemos libertad, si no podemos salir de nuestras casas, ¿qué sacamos de hablar de derechos sociales, de educación, de trabajo, de vivienda? Si hay que partir por vivir en paz. Y vivir en paz significa que el Estado cumpla su deber de asegurar la paz social de un país. Eso no está pasando, y en este distrito no hay comuna donde no lo hagan presente. Gracias, Macarena. Y Luis Alejandro, la misma pregunta. ¿Cómo es tu distrito?
Mi distrito comprende las comunas de San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón y El Bosque. Y entre ellas también hay realidades muy diferentes, ¿no? Y ahora yo lo que he percibido es un espíritu muy positivo, conciencia de las carencias. Por supuesto que son impresiones generales que me he llevado de mi conocimiento, mi contacto con la gente, pero conociendo las carencias, o sea, consciente de las carencias que enfrentan, al mismo tiempo veo un espíritu muy positivo para sacar lo mejor de su situación presente. Yo me he encontrado realmente con testimonios conmovedores de esfuerzo personal por sacar adelante a las familias. En particular me ha tocado conocer dirigentes sociales en general, son mujeres que tienen un liderazgo natural, una vocación de servicio que emociona realmente cuando uno las conoce y ve lo que son capaces de hacer al margen de cualquier ayuda del Estado. No puede sino reconocer que este país está donde está gracias al esfuerzo silencioso, ¿no? de miles, o quizás decenas de miles de mujeres como ellas, probablemente hombres también, sin duda, pero a mí me ha tocado conocer a mujeres, ¿no? que con un cargo más o menos oficial en la Junta de Vecinos o no, a veces simplemente una cuestión de hecho, sacan adelante su cuadra, su barrio, su vecindario, su población, su villa. Y a esas son las personas que yo trato de llegar en mi campaña, porque creo que hay una sintonía muy natural entre ese perfil de personas que son muchos, ¿no? Muchas personas, las que ven la realidad así, conscientes de las necesidades, obviamente con dolores que toca a las organizaciones superiores a satisfacer, subsidiar, obviamente el Estado en la última línea, pero con una conciencia al mismo tiempo de su responsabilidad personal y con una voluntad, ¿no? Para hacer cambios a su alrededor que mejoren la vida de la gente, muy, muy impresionante. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a los seguidores del Baquedano por habernos acompañado el día de hoy, invitarlos a seguir el canal, invitarlos a darnos like. Quiero agradecer muy especialmente a Macarena y a Luis Alejandro por habernos acompañado hoy día. Y para cerrar, me gustaría darles un minuto a cada uno para que le expliquen a la gente de sus distritos por qué debiesen votar por ustedes, cuál es la diferencia que están dispuestos a hacer en la redacción de esta nueva Constitución. Macarena. Voy a usar 10 minutos solo para hacer mención a un gran dirigente vecinal, hombre, porque me ha tocado mucho reconocimiento a las mujeres. También hay hombres ahí, Tulio. Tulio en Santiago Centro maneja o lidera un condominio de más de 3.000 personas, 600 familias, muy complejo las situaciones que se vive. Tuvimos todo el sábado juntos, así que un gran abrazo a un Tulio. Mira, ¿por qué votar? Yo tengo muchas ganas, tengo una convicción de que estamos en una oportunidad para que Chile muestre una nueva manera de relacionarse, defendiendo siempre nuestros principios y convicciones, pero escuchándonos unos con otros. Y en ese sentido, la trayectoria de la vida que puedo ofrecer, no solo profesional, sino que humana, me lleva a pensar que tengo herramientas no solo jurídicas, porque esa es como una base tal vez necesaria, pero sí humanas que he ido ganando en un proceso donde soy observadora del Chile que queremos hace más de 1 año y medio y me ha tocado liderar diálogos en la cárcel, en Arica, en Osorno, en Valparaíso y he podido permearme de esa sensación de muchas personas. Unido a los últimos 7 años acompañando a partes en procesos de acuerdo, de conflictos, porque creo que aquí el gran desafío es llegar a esos 2/3 y poder tener un Chile mejor para muchas personas que hoy día lo necesitan. Gracias, Macarena. Profesor Silva. Bueno, soy abogado, doctor en Derecho y profesor en la Facultad de Derecho desde hace 18 años. De hecho, comencé mi curso el lunes de esta semana. Y la misma vocación de servicio que motiva o que ha motivado mi actividad docente, porque a eso me he dedicado solamente,
es la que está motivándome para ir como candidato a la constituyente. Hay una transición súper natural para mí, entre el trabajo en el aula y el trabajo ahora como candidato. Por otra parte, quiero hacerme cargo de las carencias del distrito y llevarlas a la Constitución, ¿no? Para que tengan allí un lugar. Y por último, porque quiero abogar por una Constitución corta, convencido de que así resulta más sustentable desde el punto de vista democrático, más integradora y mucho más respetuosa de los derechos de las futuras generaciones. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.